Compañero Nicolás Corso, presidente de CISA, yo era uno de los que odiaba CISA. Y a mí no me llegaba el mensaje de texto dándome una buena noticia. Me llegaba era la llamada a las 5 de la mañana del cobrador, gestores, le dice usted, amenazándome con que si no pagaba pronto, mi tía, que era mi codeudora, deudor solidario le llamaban, yo no sé si todavía le llamen, tiene mucho de solidario, iba a perder su casa, que era el activo que había dejado como hipoteca, en solidaridad conmigo, el sobrino que no tuvo la posibilidad de ir a la universidad pública. Bueno, sí la tuvo, pero era muy joven, Juanita, y tienes mucha razón. Cuando uno es tan joven, pues debería tener la libertad de pensar en lo que debe pensar la juventud, en sus sueños, en compartir con sus semejantes, en jugar fútbol, en ir a la fiesta, ¿por qué no? ¿Por qué satanizar las condiciones propias de un joven? Y elegí mal cuando entré a la universidad pública, poco presionado socialmente, porque hay que estudiar algo para ser alguien en la vida, decían por ahí. Y entonces las carreras que le sirven a uno para ser alguien en la vida son la ingeniería, las que remuneran bien. Y un poco envilecido por esa lógica, entré a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Nacional y muy temprano me di cuenta que no era la carrera que yo quería y que había elegido sin haber escuchado mi corazón. Y ir a buscar mi sueño me obligó a irme a buscar el cupo en la privada y la deuda en el ICETEX, y es de las peores decisiones, de la mejor decisión porque fui persiguiendo mi sueño y mi vocación, pero el peor camino, el único que encontré, fue el de la deuda. Y entonces esa llamada siempre fue, a veces ni quería contestar el celular, porque ya sabía quién me estaba llamando y qué amenaza venía con esa llamada. 5 de la mañana, ¿cómo uno puede tener tranquilidad el resto del día cuando comienza el día con una amenaza de esa manera? Y esa historia personal no es la que uno quisiera para el resto de la juventud, no es la que uno quisiera cuando asume un cargo público para la juventud colombiana que tiene que vivir esa y toda clase de violencias. Para la juventud colombiana que dice, ya no aguanto más, y la respuesta en su momento fue la bala, el gas lacrimógeno y la mutilación ocular. La juventud colombiana que votó por un cambio y que estamos obligados a que ese cambio sea una realidad. Por eso hoy no estamos haciendo un favor. Las condonaciones no son un favor, sino es una reparación, es un acto de justicia que tiene que ser cada vez mayor, porque la juventud no tiene por qué deberle al país. Es el país el que le debe a la juventud, le debe oportunidades, le debe el derecho. Y el derecho no es una mercancía, y es algo en lo que insistimos nosotros en este cambio de modelo. Uno se endeuda para adquirir una mercancía. Está perfectamente bien endeudarse para adquirir un equipo de estos, para adquirir un carro, quizás una casa, aunque la casa tampoco debería ser una mercancía sino un derecho. Pero los derechos no tienen por qué estar sometidos al yugo, a la cadena de lo financiero y de la deuda. Y por eso me alegra mucho escuchar el testimonio de Abelardo, porque la universidad pública le dio la oportunidad de liberarse de ese derecho, de ese yugo, perdón, de liberarse del yugo de la deuda. La universidad pública le abrió las posibilidades de perseguir sus sueños, y eso es lo que nosotros queremos con la política de gratuidad, y eso es lo que nosotros queremos cuando hablamos de educación como derecho y no como mercancía. Les voy a dar solamente una cifra para que ustedes tengan en cuenta lo que significa este cambio de modelo. El gobierno nacional ha invertido 2,3 billones de pesos y hemos logrado abrir más de 240.000 nuevos cupos para 240.000 nuevos estudiantes en la educación superior. Seres humanos, de carne y hueso, con familias.
con sueños, con expectativas. Y como lo decía mi compañero Nicolás, abriendo sedes universitarias allí donde jamás había posibilidad de que llegaran a la universidad. La juventud en el Plateado Cauca jamás pensó que iba a tener educación superior en su territorio. Mañana viajamos con el presidente a El Tarra, en el Catatumbo. Cuando se nos habla de Catatumbo, muchos piensan en cocaína y guerra. Pues no, vamos a abrir una sede universitaria para que la gente estudie gratis y con calidad en El Tarra, en el Catatumbo. Y la posibilidad de invertir esos 2,3 billones de pesos, 240.000 nuevos estudiantes en la educación superior, contrasta con el otro modelo. Este es el modelo del derecho. Pero el otro modelo, el de la mercancía, se invirtieron 1,7 billones de pesos, miren esa relación, 1,7 billones de pesos para endeudar 15.000 estudiantes. Y digo endeudar porque se les dice accedan a una beca, pero si no tienen para pagar el restaurante caro, si no tienen para el transporte, si además se les hostiga y su salud mental es tan avasallada como los casos que aquí hemos escuchado, y eso redunda en un mal desempeño académico, por supuesto, porque somos seres humanos, deja de ser beca. Te cobramos, se convierte en un crédito, y en un crédito en el cual pagas intereses, es decir, en el cual ese joven víctima empieza a sostener el sistema financiero de este país. ¿Y quiénes son los dueños del sistema financiero del país? No voy a hablar de eso porque dirán, obvio, hay clases. Pero ¿por qué tras derecho tenemos que ser entonces apabullados en nuestra dignidad y sometidos a sostener un sistema financiero injusto? Por eso digo, esta condonación no es un favor, es un acto de justicia, es un acto de reparación. Y fíjense cómo es más eficiente el modelo del derecho, en el cual se invierten unos recursos, llega a mucha más gente que el modelo de la mercancía, en el cual los recursos están transmitidos a través del sistema financiero. Por eso seguiremos insistiendo en este cambio de modelo. Así se nos venga el mundo encima, así nos digan lo que nos digan y nos amenacen incluso con hacernos mociones de censura en el Congreso de la República. Vamos a insistir en el cambio del modelo porque ningún joven más tiene por qué sufrir el flagelo, la violencia del Estado, porque es el Estado el que le debe a la juventud oportunidades. Y necesitamos avanzar en este cambio de modelo para que ningún joven más tenga que ser obligado a ser víctima de la deuda. El que quiera hacerlo libre, que lo sea. Si no quiere entrar a la distrital, ni a la nacional, ni a la pedagógica, ni a la UIS, y quiere ir a una entidad financiera a solicitar un crédito para estudiar en una universidad privada, porque puede, porque quiere, que lo haga libremente. Y está muy bien. Pero que sea la obligación, eso habla muy mal de un Estado que se supone es un Estado de derecho. Cierro diciendo, cerramos hoy un ciclo, cerramos hoy una deuda, pero abrimos un camino de posibilidades. La mochilita con la que salimos a estudiar va más liviana, porque le quitamos ese peso de la deuda y abrimos espacio para que quepan más sueños, para que quepan más posibilidades, pero sobre todo para que pensemos, y en esto la educación pública tiene que hacer un esfuerzo enorme, para que pensemos que tenemos que dar pasos gigantes hacia la construcción de una democracia. Y construir una democracia a veces nos pone en una situación de confrontación por el sentido común. Es muy fácil pensar que el sentido común indica lo que el bienestar o los méritos y la buena lógica que hay detrás de la meritocracia. Meritocracia. ¿Y quién pelea contra la meritocracia? ¿Qué es la meritocracia? El poder el poder en manos de los que tienen mérito, de los mejores. Y ir avanzando sobre esa lógica del sentido común nos va dejando atrás otro valor que es el de la democracia. ¿Y qué es la democracia? El poder en manos del pueblo. La meritocracia nos
lleva a pensar que tenemos que elegir a los mejores, pero los mejores resulta que se eligen bajo unas pruebas estandarizadas totalmente excluyentes. ¿Cómo puede ser mejor el joven de Cotorra o el joven de Uribe, en La Guajira, sin ni siquiera la posibilidad de tener conectividad, de tener bibliotecas de alto nivel, laboratorios de alto nivel, con cualquier joven que se eduque en Bogotá, que sí tiene esas posibilidades? Entonces la meritocracia empieza a ser excluyente y empieza a dejar atrás la democracia. Así que el llamado a todas y todos, felicitándoles porque son ustedes agentes y constructores de democracia, y felicitándoles porque son ustedes ahora personas libres que rompen las cadenas de la deuda y que nunca más ningún joven tenga que cambiar salud mental por sus derechos más básicos. Son ustedes además compañeros y compañeras en la construcción del cambio. Nuestra más sublime anhelo es que nunca más ningún joven tenga que estar sometido a esas cadenas y que todos y todas podamos gritar libertad y democracia. Gracias para todos y para todas.